¿Sabe cuál es el gran problema que el enemigo ha depositado en la mente de los cristianos? Que si estamos en pecado no somos dignos de la palabra. Que si tenemos problemas matrimoniales no somos dignos de la palabra. Que si nos portamos mal o hicimos algo mal en la semana no somos dignos de la palabra. Y lamentablemente eso es como tú estar sintiendo una apendicitis que se está convirtiendo en peritonitis y decir: no soy digno del médico, no soy digno de ir al hospital, no soy digno de un medicamento. No tiene sentido. La palabra te sana, la palabra te limpia, la palabra te restaura, la palabra te perdona, la palabra te levanta. ¿Cómo rechazar la palabra si la palabra es para nosotros, hombres y mujeres imperfectos que hemos creído por un amor perfecto? Entonces vamos a entrar en la palabra, pero yo quiero que tú recibas la palabra en esta mañana con una actitud especial. Iniciamos el mes de la fe, pero la fe que viene por el oír, y el oír. Y quiero que entiendas esto: la fe no viene por una necesidad personal. La fe viene por una palabra celestial que activa una convicción personal. Y les contaba hace algún tiempo historias acerca de la fe, y compartía con ustedes reflexiones acerca de la fe. Pero déjame compartirte una historia, quizás algunos me la han escuchado, de un niño que iba en su triciclo por un parque, y el caminito del parque era estrecho, apenas cabía el triciclo del niño, y él iba en su triciclo feliz, y de pronto se encontró con una roca gigante al frente de él y le impedía avanzar en su triciclo. Entonces el niño se bajó del triciclo y fue y cogió la roca y comenzó a empujarla y no la podía mover. Entonces el papá del niño se acercó y le dijo: hijo, intenta con toda tu fuerza. Y el niño le decía: listo, papá. No puedo, papá. Y el papá lo miraba y le decía: hijo, ¿estás seguro que estás intentando con toda tu fuerza? Y el niño lo miraba, a ver, y le se brotaban las venitas, estaba rojo, sudando, y el niño le decía: papá, es toda mi fuerza, no tengo más fuerza. Y papá lo miró y le dijo: hazte a un lado, hijo. Y cogió papá la roca, la sacó del camino y miró a su hijo y le dijo: ahora sí has usado toda tu fuerza. Y el gran problema de nosotros como cristianos es que somos parte de una religión, de una tradición, pero seguimos queriendo hacer las cosas en nuestra fuerza. Quieres seguir quitando la piedra en tu fuerza. Crees que es por tu conocimiento, por tu piedad, por tus buenas obras, por tu denuedo, y nada de eso hace que la piedra se mueva. Pero cuando tú le dices: papá, no puedo con esta piedra, papá, no puedo con este problema, papá, no sé cómo enfrentar esta crisis, papá, no sé cómo salir de este error, papá, no sé cómo enfrentar a esta persona difícil, papá te dice: hazte a un lado, hijo, que ahora sí vas a ver toda tu fuerza operando en medio de ese problema. Ahora sí vas a ver tu verdadera fuerza sacando la piedra del camino y llevándote al verdadero camino que el Padre ha preparado para ti. Y ahí es donde tiene que comenzar a operar la dimensión de la fe. La fe no es tratar con tu religión de correr la roca. No, la fe es permitir que la roca quite toda roca. La fe es recibir la palabra que viene del Padre y entender cómo enfrentar esa roca. Decirle: papá, ¿qué tengo que hacer acá? No me voy a desgastar en mis fuerzas. Necesito una palabra para saber cómo hacer con esta bendita roca. Y papá te puede decir: sáltala. Ok, tú coges tu triciclo y la saltas. O papá te puede decir: rodéala. Tú coges tu triciclo y la rodeas. O papá te puede decir: hazte a un lado, yo voy a quitar esa piedra por ti. Pero al final necesitas una palabra para entender lo que papá quiere que hagas y cómo va a manifestar su gloria
sobre tu vida frente a esa roca. Por eso necesitas rocas en el camino para poder ver la gloria de papá operando a favor de ti. Escúchame, eso lo tuvo que enfrentar un hombre de Dios llamado Josué. Acompáñame al libro de Josué, capítulo número 10, por favor. ¿Están conmigo? Vamos a leer juntos del verso 12 al verso 14 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor: el día que el Señor le dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, diga conmigo, los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Jalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a los enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Diga conmigo, semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Oh, qué tremendo eso. Diga conmigo, semejante oración. Y es que nosotros, dentro del ámbito de la religión, nos enseñaron a orar sobre la base de nuestras necesidades, como si Dios no las conociera. Y entonces Josué estaba frente a una roca que era el ejército de los amorreos. Pero cuando los cristianos tradicionales se enfrentan a la roca llamada amorreos, los enemigos del propósito, los enemigos de la bendición, inmediatamente comienzan a gestarse ciertas cosas. Entonces presten atención. Los amorreos representan ese enemigo, esa roca que se te atraviesa en el camino. Como dice el hermano Fernández, una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¿Por qué? Porque nunca consultó a papá. Porque si hubiese dicho: Padre, ¿qué hago con esta roca? A él una roca en el camino le habría enseñado que su destino era triunfar, triunfar y triunfar en el propósito de Dios. Pero ¿sabes algo? Josué estaba frente a esa piedra gigante llamada amorreos. ¿Sabe cómo hubiese sido la oración de Josué si fuese un religioso tradicional de nuestra época? Señor, mira esa roca, porque a mí, si yo he caminado el camino que tú me trazaste, si yo voy a la iglesia de vez en cuando, si yo oro de vez en cuando, si yo diezmo de vez en cuando, si yo leo la Biblia de vez en cuando, si yo ya no le pego tan duro a mi esposa, si ya no trato tan mal a mi marido, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Es que no vale la pena, ya no voy a la iglesia. ¿A qué voy a la iglesia? ¿A qué sirvo? No me quiero levantar este domingo, estoy deprimido, Señor. No quiero porque me miraron feo, Señor, eso no es justo. Y eso pasa en la iglesia, pastor, yo ya no quiero ir a su iglesia porque su iglesia está llena de hipócritas. Y yo siempre les digo: tranquila, ve, porque hay un lugar para una más. Esa es la realidad de la iglesia cristiana. Pero Josué no oró de esa manera. Josué no oró de esa manera. Josué tuvo que haber tenido una oración en el secreto con Dios. Y Dios le tuvo que haber dicho en el secreto: Josué, ve y enfrenta a los amorreos. Porque Josué hizo un pacto con los gabaonitas. Y Josué le dijo a los gabaonitas que él los iba a proteger. Los gabaonitas son los que se disfrazaron y se pusieron ropa vieja y cogieron pan viejo. Yo creo que lo compraron en una panadería que hay allí a la vuelta. Y entonces se fueron allá y le dijeron: venimos de muy lejos y queremos hacer un pacto de paz contigo y que tú nunca nos ataques, porque hemos visto el poder del Dios que te respalda y hemos visto cómo Él quita las piedras de tu camino. Y nosotros no queremos ser una piedra en el camino, nosotros queremos ser un aliado en tu propósito. Y Josué hizo un pacto con ellos. Y yo me imagino a Josué diciendo: Señor, los amorreos van a atacar a los gabaonitas, ¿qué hago? Josué, ve y pelea, porque yo voy a estar contigo y yo te voy a dar la victoria. Y Josué iba con una palabra. Una palabra. Y por eso cuando veía que el sol se iba a poner y que todavía quedaban amorreos y que todavía estaban envalentonados, Josué dijo: Señor,
yo voy a activar esa palabra. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y Dios dijo: Josué, tú sí que eres atrevido. ¿Por qué no pediste que lloviera fuego del cielo como lo hizo Moisés y yo los consumo? ¿Por qué no oraste que enviara yo 4 o 5 jets y les mando 3 o 4 bombas y los acabo? Pero bueno, yo te dije que yo te iba a respaldar, que yo iba a estar contigo y que yo te iba a dar la victoria. Y semejante oración yo la voy a responder. Semejante oración no se puede quedar sin respuesta, porque eso es una oración de poder. Diga conmigo: una oración de poder. Y ese es el título de la enseñanza en esta mañana. Y es que nosotros necesitamos traer a la iglesia oraciones de poder. Pero una oración de poder solamente puede salir de un corazón que cree, de un corazón con fe. Pero un corazón con fe solamente puede salir de una palabra que viene del cielo, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra que viene de Dios. Quiero que entiendas esto: Josué no hizo semejante oración porque tuviera una necesidad. Josué dio semejante oración porque tenía una palabra. Y quiero que entiendas que cuando tú tienes una palabra, no importa cuántas necesidades puedas tener, por esa palabra van a ser hechas todas las cosas. Por eso cuando tú te acercas a Dios, tú no te acercas buscando cosas, tú te acercas buscando una palabra, porque por la palabra son hechas todas las cosas. Eso dice el libro de Hebreos, capítulo 11. Y la iglesia necesita ir a un nuevo nivel del valor de la palabra, valorar la palabra, para poder creer de verdad en lo que Dios le está hablando a través de esa palabra y poder hacer semejantes oraciones, oraciones de poder. Necesitamos llevar a la iglesia a la dimensión de la fe para creerle a Dios por un milagro. Josué sabía que había una palabra que lo respaldaba. Por eso él fue a la dimensión de la fe para creer por un milagro. Que se detenga el sol, que se detenga la luna. Le estaba diciendo que se detuviera la tierra hasta que Dios cumpliera el propósito. Y yo te quiero decir en esta mañana, de parte de Dios, que Dios va a detener lo que tenga que detener, va a transformar lo que tenga que transformar, va a cambiar lo que tenga que cambiar, hasta que cumpla su propósito en ti, en tu casa y en tus generaciones. Pero tienes que buscar una palabra para que de ti pueda salir una oración de poder. Escúchame, la iglesia necesita entender que la fe es necesaria para avanzar y alcanzar las promesas de Dios. Josué había derrotado a Jericó, Josué había derrotado a los de Jai, y todo por una palabra. Dios le dio a Josué una palabra, y por esa palabra le entregó Jericó. Le dio una palabra, y por esa palabra le entregó a Jai. Sin embargo, antes de derrotar a Jai, perdieron 2 veces la batalla contra los de Jai. ¿Y saben por qué? Porque no habían obedecido la palabra que Dios les dio. Entonces, la palabra te da la victoria si hay fe para creerla, porque si hay fe para creerla, hay fe para obedecerla. Pero si tú tienes la palabra pero no tienes la fe, no vas a tener la obediencia y jamás vas a ver el resultado de lo que Dios te dio a través de esa palabra. Ese es el problema de los cristianos que fuimos formados en una estructura religiosa, me incluyo, que nos enseñaron a resaltar en la Biblia las promesas, pero no los principios. Y es que es la obediencia al principio lo que activa el cumplimiento de la promesa. De nada te sirve recitar, declamar, reclamar, demandar las promesas si no obedeces los principios. Es que Dios dijo que nos iba a prosperar, pero estás administrando mal. Aquel dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y saben qué tiene resaltado? En lo mucho te pondré. Y lo reclaman: Padre, tú dijiste que en lo mucho me pondrías, tú dijiste que mi porción es la abundancia. Yo declaro, yo decreto, ¿yo qué?
Te estás dando golpes con esa bendita piedra. En lugar de decirle: papá, yo te voy a ser fiel en lo poco. Mi parte es ser fiel en lo poco. Tu parte es llevarme a lo mucho. Yo me encargo de lo mío y tú te encargas de lo tuyo. Eso es fe. Eso es fe. Pero mientras muchos cristianos recitan el Señor me va a llevar a la abundancia. Oh, porque yo no pediré prestado, sino prestaré a muchas naciones. Están corriendo a buscar en el banco. Están corriendo a buscar el prestamista. Están mirando cómo abren un hueco para tapar otro. Y entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde están las obras que respaldan la fe? ¿Aló? La iglesia tiene que entender que la fe es necesaria para poder avanzar. Derrotar a los amorreos no era el propósito, era parte del proceso. Derrotar lo que estás enfrentando hoy no es el propósito, es parte del proceso. Lo que pasa es que hasta que no tengas la palabra, derrotar esa deuda, ese divorcio, ese problema familiar, esa crisis personal, se va a convertir en tu propósito, porque no tienes ningún otro propósito en la vida. Porque si no tienes una palabra, no tienes lo que te puede conducir al propósito. Escúchame, cuando nos movemos a hacer la voluntad de Dios, Dios se mueve a hacer cosas tremendas en medio de nuestra vida. Josué había hecho un compromiso con Gabaón: los voy a respaldar, me voy a comprometer con ustedes. Y cuando Gabaón necesitó el respaldo, cuando Gabaón necesitó que Josué cumpliera su compromiso, Josué vino y consultó a Dios. Y Dios le dijo: ve, porque yo voy a estar contigo. Como estuve con Moisés, estoy contigo. Y Josué fue. Y Josué activó la palabra de Dios con una oración de poder. Diga conmigo: una oración de poder. Por eso lo que hizo Josué fue romper los esquemas. Hijos, necesitamos romper los esquemas de la estructura religiosa en la que fuimos formados, porque en el esquema religioso en el que fuimos formados, nuestras oraciones son débiles, son hipócritas, son falsas, no pasan del techo, porque están basadas en nuestra necesidad y no en su voluntad. Por eso nos acercamos como mendigos. Ay, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Necesito para el arriendito, Señor. Cúmpleme lo del mercadito, Señor. Un trabajito, Señor. Aunque me humillen, Señor, no importa, pero un trabajito, Señor. Una pareja, Señor. Así le gusta tomar, fumar y bailar apretado, yo la convierto, Señor. Y por eso tantas personas cristianas que aman a Dios terminan pegándosele a un avión fallando, porque se movieron por necesidad y no esperaron una palabra. Una palabra. Y esa es la oración de los mendigos espirituales, basada en una necesidad personal. Pero ¿sabes cómo oran los hijos? ¡Ay, qué tremendo es eso! Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Padre, no sé cómo salir de este problema, pero si algo me estás enseñando, enséñamelo rápido. Dime qué me falta aprender, dime qué tengo que cambiar, dime qué actitud debo que tener, porque lo que es esa roca, yo sé que tú la vas a mover cuando yo entienda lo que tengo que hacer. Esa es la oración de los hijos. La oración de un hijo no es: Padre, por favor, cambia a mi marido, Señor. Mira, que sea más tierno conmigo, que sea más cariñoso conmigo. Y yo me imagino a Dios diciendo: si se la monta siendo así, imagínate donde sea más cariñoso. Y ellas se ríen porque ellas saben. ¡Ay! Pero ¿sabes cómo es la oración de una hija? Padre, ¿qué tengo que hacer para dejar este orgullo y ser la esposa que tú quieres para mi marido? Padre, ¿qué tengo que hacer para ser el esposo correcto que protege el corazón de mi esposa? Para que tu amor a través de mi vida pueda cubrir sus errores y mostrarle que hay una vida diferente. Porque el problema de un hogar no está en tu pareja, está en tu corazón. Porque lo que contamina tu hogar no es lo que entra, es lo que sale de tu interior.
Por eso tú tienes que comprender en esta mañana que tu oración es débil cuando está cimentada en una necesidad que te lleva a la mendicidad y no en una palabra que te revela la paternidad. Un hijo, antes de tomar una decisión, espera una palabra que venga del Padre con la instrucción. Por eso para un hijo es tan importante venir a la iglesia, conectarse con la palabra, porque la palabra que estás recibiendo en esta mañana va a determinar un cambio trascendental en esta semana, en este mes, en lo que resta de este año y por el resto de tu vida. Una palabra. Moisés trabajó toda la noche y no pescó nada. Por eso cuando el Señor le dijo que cruzara el mar, le dijo: no, a mí eso del mar no, ábralo, yo cruzo por ahí. Estaba cansado del mar. Y lo mismo le pasó a Pedro. Que dijeron que me equivoqué. No, señor. Lo mismo le pasó a Pedro. Pedro trabajó toda la noche y estaba frustrado en la mañana. Hay muchos cristianos que están frustrados porque han querido transformar su familia y no ven un cambio. Porque han querido transformar su economía y no ven un cambio. Porque han querido servirle a Dios, comprometerse con Dios y no ven un cambio. Así estaba Pedro. Y de pronto estaba lavando las redes. ¿Sabes qué significa lavar las redes? Que desistió de seguir intentándolo. Dijo: ya me voy para la casa, a ver cómo le doy la cara a doña Tiburcia y a la mamá. Porque estaba la mujer y estaba la suegra. Voy a ver cómo les doy la cara, porque otra vez llegué sin nada. ¿Cómo le doy la cara a mi marido? Porque otra vez me porté mal. ¿Cómo le doy la cara a mi esposa? Porque otra vez me equivoqué. ¿Cómo le doy la cara a mis hijos? Porque otra vez no tengo. Así estaba Pedro. Pero de pronto entró Jesús en la escena y le dijo: Pedro, no es hora de lavar las redes, déjame subirme en tu barca. Y Pedro, trasnochado, amanecido, cansado y frustrado, le hubiese podido decir lo que le dicen los cristianos hoy en día: no, yo ya no creo en esas barcas, no, yo ya no creo en los pastores, no, yo ya no creo en las iglesias, es más, yo ya no creo en mí, y a duras penas medio creo en ti, pero no me pidas que me comprometa contigo, porque cuando estuve comprometido contigo trabajé toda la noche y mírame, no pesqué nada. Y Jesús le dijo: ¿me dejas subir a la barca, sí o no? Súbete. Ok, pero necesito que tú vengas conmigo. ¿Me dejas subir en tu economía? Súbete, pero necesito que tú también te subas. Porque yo me comprometo a traer un cambio a tu vida si tú te comprometes con cambiar lo que tienes que cambiar en tu vida. Los religiosos le dicen al Señor: súbete, que yo me quedo aquí en la orilla, porque tú proveerás. Aleluya. No. Si tú quieres que Jesús se meta en el asunto, tú te tienes que comprometer en el asunto. Y entonces Jesús comenzó a enseñar desde la barca, porque lo que necesitaba Pedro era aprender. ¿Y qué comenzó a enseñar Jesús? Y esa palabra como que le despertó a Pedro el entusiasmo. ¡Wow! ¿En serio todo eso tiene el cielo preparado para mí aquí en la tierra? Y de pronto Jesús le dijo: Pedro, yo creo que ya estás preparado, mi hijo. Aparta de la tierra un poquito tu barca y boga mar adentro. O sea, la palabra ya te permitió romper los esquemas de la religiosidad y darte cuenta que de nada te sirve ir a una iglesia por tu necesidad, que de nada te sirve leer la Biblia por tu necesidad, que de nada te sirve orar por tu necesidad, que lo que tú necesitas es una palabra para alinearte con tu propósito, que no tiene nada que ver con tu necesidad. Tu necesidad es lo que se ha producido con el tiempo por estar por fuera de tu propósito. ¡Ay, qué tremendo! Y entonces le dijo: boga mar adentro. Y Pedro dijo: wow, si eso es en la orillita, ¿cómo será mar adentro? Y hoy Dios le está hablando a alguien que es tiempo de bogar mar adentro, que es tiempo de romper los esquemas de la religiosidad, porque tu compromiso con Dios
ha sido el compromiso de, y hasta ahí. No, estoy súper comprometido con Dios. ¿Por qué? Porque te sentaste en el borde de la lancha y metiste los piecitos hasta las rodillas. Tú no estás comprometida con Dios. Por eso hoy estás aquí, porque hoy hay una palabra que te va a permitir bogar mar adentro, comprometerte con Dios y ver cómo Dios siempre ha estado comprometida contigo, cómo Dios siempre ha querido lo mejor para ti, cómo Dios te ha preparado para cosas grandes en este tiempo. Y cuando bogaron mar adentro, diga conmigo, compromiso. Entonces, subirte en la barca, comenzar a aprender para romper esquemas y bogar mar adentro para recibir una palabra que lo va a cambiar todo. Y cuando ya habían bogado mar adentro, ¿sabe qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, llegó tu tiempo. Echa tu red para pescar. Echa tu red para pescar. Y ahí fue donde Pedro le dijo, pero Señor, si toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y yo me imagino eso. Yo no te estoy preguntando por tu necesidad, yo te estoy dando una palabra para que cumplas tu propósito. ¡Ay, qué tremendo! Deja el orgullo. No, pero es que yo te estoy hablando de los problemas con mi mujer, no de... A ver. ¿Quieres que cambie tu familia o no quieres que...? Sí, por tu palabra. Yo voy a dejar fuera, voy a sacar el orgullo de la barca. Sé fiel en tus finanzas. No, pero yo te estoy diciendo que la deuda... A ver. Ok. Pero por tu palabra, dijo Pedro, echaré la red. Por tu palabra, echaré la red. Mis circunstancias me dicen algo diferente a lo que me dice tu palabra. Y es que definitivamente cuando tú vienes con una necesidad, te tienes que estrellar cuando te encuentras con una palabra. Porque tú estás esperando que Dios te hable de tu necesidad. Pero la palabra siempre te va a hablar de tu propósito. Tú en tu necesidad vienes como una víctima, esperando que Dios cambie lo que está afuera. Pero cuando vienes bajo el ambiente de la paternidad, Dios te da una palabra que te muestra lo que tienes que cambiar adentro. Porque cuando tú enfrentas lo que tienes que enfrentar adentro, Dios enfrenta lo que tienes que enfrentar afuera. Dios mismo pelea la batalla por ti. Dios quita la roca por ti y Dios te da la victoria afuera cuando tú haces lo que tienes que hacer adentro. ¿Bueno o excelente? Diga conmigo, romper esquemas. Y los esquemas que rompes adentro se reflejan en una sola cosa: la manera en que hablas afuera. Porque de la abundancia del corazón, diga conmigo, adentro habla la boca, diga conmigo, afuera. Por eso tus oraciones reflejan qué es lo que espiritualmente te llena adentro: tu necesidad o tu propósito, la mendicidad o la paternidad. No me miren así, es la verdad. ¿Cómo oras? Ustedes cuando oren, les dijo Jesús, no sean como los hipócritas. Los hipócritas también oran, que aman el orar de pie en las sinagogas y en la esquina de las plazas para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y por qué son hipócritas? Porque aparentan orar a Dios, pero realmente están orando es para ser admirados por los hombres, para ser agradados por los hombres. Vea que yo sí soy espiritual, pero estás en la inmunda. Perdóname, pero si eso es ser espiritual, yo no quiero ser espiritual. Si ese es el hogar de una persona espiritual, no quiero ser espiritual. Si esa es la economía de una persona espiritual, si esa es la amargura de una persona espiritual, yo no quiero ser espiritual. No, eso no es ser espiritual, eso es ser religioso, que no tiene nada que ver con lo espiritual. Porque un religioso parece espiritual, pero solo se acerca a Dios por sus necesidades. Un hijo no parece ser espiritual, es espiritual y solo se acerca al Padre por su propósito. Te voy a decir algo y espero que no te ofendas, pero medité mucho antes de predicar esto, hasta que el Señor me trajo convicción. ¿Sabes que Jesús no parecía espiritual? Jesús era espiritual. Y cuando tú eres, no tienes que parecer. Tus palabras y tus acciones hablan por ti. Esa es la razón por la cual cuando vino la joyita, Judas Iscariote, con todos los soldados romanos a capturar a Jesús,
Judas no le dijo, mire, el que tiene el aura, a ese es al que tienen que aprender. No. Mire, el que está levitando, a ese es al que tienen que coger. No, mire, si ve el que tiene esa miradita celestial, a ese es al que tienen que. No. Si no hubiese sido porque Judas fue y le dio un beso, no hubiesen sabido quién era Jesús. Porque Jesús era como cualquier otro. Pero cuando abría su boca, oh, cosa tremenda. Cuando tenía que tomar decisión, oh, cosa tremenda. Cuando se movía en el propósito por causa de una palabra del Padre, ahí era donde Jesús marcaba la diferencia. Y Judas tuvo que decirle, al que yo le dé un besito en la mejilla, ese es el que tienen que aprender. El que tienen que aprender. Yo me imagino a los soldados romanos, ¿será ese? Pero ese se ve como bravo. El de la espadita. No, ese es Pedro. ¿Será ese que, ese que está con la guitarra como Romano? No, ese es Juan. ¿Será ese que? ¿Cuál es Jesús? Porque todos se ven iguales. Porque delante del Padre todos los hombres somos. Pero cuando recibes una palabra y te alineas con el propósito del Padre, lo que tú hablas y lo que tú haces demuestra que no eres igual a los demás hombres. Mira qué hermoso eso. Yo necesito que tú entiendas que es necesario romper los esquemas y creer en algo que nunca has creído. Creer de una manera en la que nunca has creído. Hay una escritora cristiana que se llama Corrie ten Boom. Y en uno de sus libros ella dice, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! La fe, cuando tú le crees a una palabra, deja la frase un momentito, hijita, por favor. Cuando tú le crees a una palabra que viene de Dios en medio de tu crisis, en medio de tu necesidad, esa palabra te lleva a ver lo invisible, te lleva a creer lo increíble y al final te lleva a recibir lo imposible. Yo le daría un aplauso al Señor. El gran predicador Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en uno de sus grandes sermones dijo, señores, el secreto de la fe es entender esto. Donde termina el poder del hombre, es ahí donde comienza el poder de Dios. ¡Ay, qué tremendo! Donde el niño reconoce que no tiene cómo mover la piedra, es donde descubre cuál es su verdadera fuerza. ¿Tú no tienes cómo sanar un cáncer? ¿O sí, Juan? Pero fuiste al Padre y hoy eres totalmente sano y totalmente libre. Porque ese es el Padre. Tú no tienes cómo restaurar una familia, pero vienes al Padre. Y el Padre te da la palabra para cambiar lo que tienes que cambiar adentro y ver cómo Él restaura todo afuera. ¿O no, mi amor? Somos una familia imperfecta. Somos hombres imperfectos, pastores imperfectos, pero siempre corremos a papá. Porque entendimos que donde termina la fuerza del hombre, comienza el poder de Dios. Deja de pelear contra esa circunstancia que estás peleando. No tienes cómo cambiarla. Tus oraciones de necesidad no la van a cambiar. La religiosidad nos hizo creer que 3 lágrimas desparchadas de tristeza conmueven a Dios. A Dios no lo conmueve tu tristeza. A Dios lo conmueve tu obediencia. A Dios no lo conmueve tus necesidades. ¿Sabes qué dice la palabra? Que Dios conoce tus necesidades desde antes de que tú abras tu boquita. O sea que por más que vengas a decirle todo lo que estás viviendo, eso no se llama oración, eso se llama catarsis. Es un desahogo del alma, pero no tiene nada de espiritual. Tus necesidades te llevan a parecer espiritual porque pareces piadoso, pero realmente
Tu actitud es lo que demuestra si eres o no eres espiritual. Tu actitud cuando oras, tu actitud cuando te paras frente al problema, tu actitud cuando enfrentas la crisis, tu actitud cuando tienes que estar frente a personas incorrectas. Ahí es donde sale a la luz tu verdadera espiritualidad. Tú me ves a mí en mi casa y soy como cualquier otro esposo. Tú me ves a mí en mi trabajo, en las cosas que Dios me permite hacer, en el programa de televisión, en la radio, en las empresas dictadoras. Yo soy igual que cualquier otra persona. Anoche estábamos con mi esposa, con algunos coroneles y general que nos invitaron a ver el partido de Colombia, y nos sentamos en una mesa, y entonces unos pidieron whisky, otros pidieron cerveza, y la persona que nos invitó nos dijo: pastor, ¿qué le sirvo? ¿Tú qué quieres, mi amor? Una Coca-Cola. Y yo: un agua con gas. Claro que sí. Y los coroneles que estaban ahí: ¿no tomas? No, señor. Ah, qué bueno, yo tampoco tomo. Ah, qué bonito. Y vino el que nos dice: es que él es pastor. ¿En serio usted pastor? ¡Wow! Yo no soy cristiano, pero yo escucho esos mensajes que manda, y qué chévere, ¿y cómo es eso? Y no sé qué. Y había una señora sentada en otra mesa, y entonces se acercó: hey, yo te he visto a ti en el programa y tú eres coach. Sí, pero yo soy pastor. Yo sé que eres pastor. Mira, yo manejo unas charlas de no sé qué católico, pero no importa, yo dejo al lado ese tema religioso y yo quiero dictar unas charlas contigo para la policía y quiero hacer esto. Y yo decía: wow, qué tremendo es Dios. Pero abajo del altar soy como cualquiera. Por eso es tan dañino idealizar a los hombres de Dios. Creer que porque me subo acá soy perfecto. No, cuando me bajo de acá sigo siendo igual de imperfecto que cuando me subo. Ustedes pueden ver mi carita, parezco un ángel. Uy, esa carita de ángel del pastor. Ay, parece que tuviera las alitas ahí guardadas debajo del saco. No, esto es un poquito de barriga que me ha salido, pero no son las alas. Escúchame, ser espiritual no tiene que ver con cómo te ves, tiene que ver con cómo vives. Y eso se refleja en cómo oras. Por eso quiero darte rápidamente, para terminar, 3 secretos para poder hacer oraciones tremendas, oraciones de poder. Que Dios te mire y diga: ay, este Juan sí, semejante oración, pero está alineada con la palabra que te di. Así que hazte para un lado, Juan, yo voy a quitar esa piedra del cáncer. Oh, qué tremendo. Hazte a un lado, mija, yo voy a quitar esa piedra del divorcio. Hazte para un ladito, yo voy a quitar esa piedra de la frustración, de la depresión. Hazte para un ladito, mijo, yo voy a patear esa piedra de las deudas, porque a mis hijos yo los quiero ver bien. Porque si ustedes, siendo malos, le quieren dar lo mejor a sus hijos, cuanto más yo, que los amo, dice el Señor, le quiero dar lo mejor a ustedes. Oh. Necesito que te asegures a partir de hoy de 3 cosas. ¿De cuántas cosas? Diga al que está a su lado: a Dios no le importa lo que estás viviendo. Diga al que está al otro lado: a Dios le importa lo que vas a vivir a partir de hoy. Qué tremendo. ¿Sabes cómo manipulan las masas los líderes espirituales que manipulan masas? A través de la necesidad. Por eso nunca les hablan del propósito, porque los tienen como borreguitos detrás de las promesas, porque no les conviene que rompan los esquemas y sean hijos detrás de los principios. Tenemos que romper esquemas, hijos. Esta casa no es una casa de religiosos, es una casa de hijos que hemos sido llamados y estamos siendo preparados para ver la gloria del Padre. ¡Oh, qué tremendo! Asegúrate de 3 cosas. Primera, de que estás siendo guiada por su palabra y estás dentro de su propósito. Cuando te llame el abogado, cuando te llegue la carta del banco, cuando salga un dictamen médico, cuando la persona a la que amas te diga: me voy, cuando parezca que todo se va a acabar, ve al Padre y dile: Padre,
¿Estoy viviendo conforme a tu palabra? Padre, ¿estoy haciendo lo que tú me has dicho que tengo que hacer a través de tu palabra? Y el Padre te va a mostrar a través de su Espíritu Santo, y te vas a dar cuenta que quizás no estás haciendo lo que tienes que hacer, que quizás durante muchos años le has pedido a Jesús que se suba a tu barca, pero tú estás feliz mirándolo desde la orilla. Y Jesús te dice: ahí en la orilla lo único que puedo hacer es enseñarte como a los demás, pero si te subes en la barca y te comprometes conmigo, puedes bogar mar adentro. Porque el Señor estaba en la barca enseñándole a todos los que estaban en la orilla, pero Pedro estaba en la barca. Muchos pueden recibir el devocional de las mañanas. Oh, qué bonito el devocional. Pero tú estás aquí porque tú te subiste a la barca. Y una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. Pero en medio de la crisis, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad que vamos a enfrentar, no que quizás, porque el Señor Jesús no dijo: en el mundo quizás tendrás aflicción. No, Él dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Así que en medio de la aflicción pregúntame y yo te voy a decir cómo vencí, para que juntos tengamos la victoria. Cuando Él envió a los discípulos, Él no les dijo: de pronto los van a perseguir. No está de más que hablen mal de ustedes y los calumnien. No, el Señor les afirmó y les aseguró: prepárense, porque de cierto los van a perseguir, los van a calumniar, los van a oprimir, los van a juzgar, los van a encarcelar, pero yo voy a estar con ustedes y les voy a dar la victoria. Oh, qué tremendo. Así que no importa lo que estés viviendo, es tiempo de activar oraciones de poder, de llenar tu corazón de fe y de valorar la palabra que viene de la boca de papá, porque la fe viene por el oír, y el oír. Esta casa espiritual no está cimentada sobre un edificio, ni sobre un grupo de alabanza, ni sobre un predicador. Está cimentada sobre la palabra que viene de la boca de Dios. Por eso jamás valores una iglesia por lo terrenal. Valórala por la palabra que sea celestial. Necesitamos cristianos entendidos del valor de la palabra y seguros de que, sin importar lo que están viviendo, están siendo guiados por la palabra. Cuando mi esposa y yo tenemos que enfrentar una crisis, porque enfrentamos crisis, y pasamos por un bache financiero, o por un bache matrimonial, o por un bache emocional, o tenemos un conflicto con nuestros hijos, lo primero que hacemos es: Señor, examina mi corazón y ayúdame a entender que no estoy haciendo de tu palabra, que no estoy haciendo correctamente de lo que tú me has pedido que haga. Y cuando tú te aseguras de que estás haciendo las cosas como Dios te pide que las hagas, de que estás siendo el esposo correcto dentro de las expectativas de Dios, no de tu pareja, porque las expectativas de tu pareja son tan especiales que están por encima de las expectativas de Dios para ti. Tu pareja espera de ti demasiado, porque mira qué tremendo, Dios espera de ti todo lo que tiene que ver con llenar tu propósito, pero tu pareja espera de ti todo lo que tiene que ver con llenar sus necesidades. Y muchas veces tu propósito no incluye llenar las necesidades emocionales de tu pareja, porque las necesidades emocionales y afectivas de tu pareja solo las puede llenar el amor del Padre, y ese no es tu propósito. Descansa. Mira a tu esposo, mira a tu esposa y dile: descansa. Tu propósito no es hacer feliz a una mujer. Tu propósito no es hacer feliz a un hombre.
Tu propósito es hacer lo correcto delante de Dios y alegrar el corazón de Dios. Pero para eso necesitas una palabra. Y cuando tú sabes que estás viviendo la palabra, imperfecto, pero estás viviendo la palabra, con errores, pero estás viviendo la palabra, y de pronto te diste cuenta, caramba, me desvié por aquí, con razón mi mujer está de mal genio. Espérate un momentito, mi amor, yo no me voy a defender, yo no te voy a culpar a ti. Dios dice que yo me debo comportar así, y ahora que estás molesta me doy cuenta que no me estoy comportando como Dios quiere que yo me comporte. Perdóname, me voy a alinear con lo que Dios espera de mí. Y tú comienzas a hacer la voluntad de Dios y a adentrarte en su propósito. ¿Sabes qué dice Romanos 8:28? Que los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas en esta tierra les ayudan para bien. Todo, absolutamente todo lo que estás pasando aquí en la necesidad, cuando tú te alineas con la palabra que te lleva a la voluntad, que te proyecta el propósito, todo lo que vives aquí en la necesidad, Dios lo utiliza para bien aquí en tu propósito. ¡Qué tremendo! Por eso, en medio de tu necesidad, busca una palabra y ora con base en esa palabra y comienza a actuar con base en esa palabra, que Dios se encarga de tu necesidad. Segundo, déjame decirte antes esta. Tienes que asegurarte de que estás dentro del propósito. Tienes que asegurarte que estás dentro del propósito de Dios. Que no te esté yendo bien en un trabajo, detente por un momento. Que no te esté yendo bien en una relación, detente por un momento. Y pregúntate, ¿Dios me dio una palabra para que yo me metiera en ese negocio? ¿Dios me dio una palabra para que yo me metiera en esa relación? Porque si no hay una palabra, ahí no hay propósito. Me separo, me voy, renuncio, lo dejo todo. Espérate un momentito, ¿hay una palabra que respalde eso? Entonces estás huyendo por necesidad, cuando Dios te está diciendo que enfrentes por propósito. No tienes ninguna otra necesidad más que vivir tu propósito. Pero muchos en su cobardía huyen por necesidad, creyendo que cambiar de pareja resuelve el problema. Pero el que cambia de pareja solo cambia de problema, porque el problema está en el corazón. Cambiar de trabajo, cambiar de casa, cambiar de iglesia, todo cambio tiene que estar respaldado por una palabra. Porque quizá lo que necesitabas no era cambiar de pareja, era cambiar lo que ha llenado tu corazón, que ha lastimado a tu pareja. Perdonar, sanar, restaurar, dejar el orgullo, cambiar tu actitud. Quizá lo que está contaminando tu economía no es el trabajo, es la manera en que administras lo que produces a través de ese trabajo. Un día me encontré con una persona que pastoreé años atrás y lo encontré muy consternado y le dije: ¿qué te pasó, mijo? Pastor, es que usted no sabe lo que me sucedió. Imagine que llegué a mi apartamento y encontré a mi esposa recostada, abrazándose con mi mejor amigo en el sofá de la sala. Y yo: ¿cómo así? ¿Y qué hiciste? No, tranquilo, pastor. Yo solucioné eso de raíz. A mí eso no me vuelve a pasar. Esa no me la vuelven a hacer. Yo dije: mató al pobre hombre. Le dije: ¿cómo así, mijo? ¿Y qué hiciste? Me dijo: pastor, vendí el sofá. A veces, cuando tomamos decisiones en nuestra necesidad, tomamos decisiones absurdas. Abrimos un hueco para tapar otro. Salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Salimos del Pocho para meternos con el Chepe. Y al final culpamos a Dios. ¿Por qué me pasa eso si somos espirituales? Si voy a la iglesia. ¿Pero de qué te servirá la iglesia si no valora la palabra que se te predica en la iglesia y no te alineas con el propósito por el cual Dios te llevó a esa iglesia? ¿Aló? Marcos capítulo 11 verso 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidas en oración,
creyendo que lo recibiréis, te vendrá. ¡Ay, qué tremendo es eso! Porque todo lo que necesitas para cumplir tu propósito, tú lo pides y Dios te lo da si estás dentro del propósito. Pero mientras te revuelques en tu necesidad, ¿para qué Dios te da lo que necesitas en el propósito? ¿Tú te imaginas al hijo pródigo aquí en su necesidad? Papá, me gasté todo, ¿me puede hacer un girito? Papá, ¿será que me puede ayudar? ¿Me puede la casita ahí del lado, la casa de huéspedes? ¿Será que me puedo devolver para allá, papá? Ay, papá, es que estoy mal. Pregunto, ¿el hijo pródigo estaba en el propósito? Cualquier giro que el papá le hubiese mandado, se lo hubiese malgastado, porque estaba en su necesidad. Y el que vive en necesidad jamás va a entender, jamás va a comprender y jamás va a valorar las riquezas que Dios tiene para su propósito. Pero cuando el hijo pródigo volvió en sí, diga conmigo, al propósito, y dijo: mí, ¿yo por qué salí de la casa de mi padre? Volveré a la casa de mi padre, pero volveré con una mentalidad diferente, con una actitud diferente y con una visión diferente. Le diré: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, porque entendí que lo que no valoré como hijo, ahora me lo tengo que ganar como jornalero. Uy, qué tremendo es eso. Ese muchacho entendió propósito, y cuando entendió propósito, ¿sabes qué le dijo el padre? Tú no te tienes que ganar nada, porque cuando mis hijos se alinean con mi propósito, yo se los doy todo. Yo les doy todo. Yo les doy todo lo que necesitan para cumplir propósito. Y déjame darte esta frase que el Señor me regaló para tu Facebook. Cuando estás dentro de su propósito, estás bajo su poder. Wow. Cuando estás dentro de su propósito, estás bajo su poder. Su poder sana, perdona, restaura, liberta, prospera, bendice. Por tanto, lo que tú necesitas no es un milagro. Lo que tú necesitas es su propósito. Una palabra que te adentre en el propósito. Antes de Jesús darle a Pedro la palabra para sacar la pesca milagrosa, Jesús le había dado otra palabra. Jesús le dijo: quiero subirme en tu barca. Una palabra sencilla: ven a la iglesia, comprométete conmigo. Porque es que si tú te subes a mi barca, me vas a escuchar mejor, dice Jesús, si tú me dejas subir en tu barca. Luego estaba enseñando Jesús y le dio una segunda palabra a Pedro. ¿Vamos bien? Bien. Ok, boga mar adentro, comprométete más conmigo. Ya no solo quiero que vayas los domingos, quiero que te conectes, quiero que llegues a la casa y estudies la palabra, quiero que ores, quiero que tengas más intimidad conmigo, quiero que llames al pastor 3 días a la semana y le hagas preguntas de lo que tú estás estudiando, de lo que tú estás aprendiendo, porque sabes, al gordito ese cachetón buena gente le fascina que tú lo llames y le preguntes. Y Pedro dijo: ok, voy a bogar mar adentro. Y ahí vino la tercera palabra: echa tu red, porque ahora que estás dentro del propósito, te voy a dar todo lo que necesitas para cumplir tu propósito. Y tercero, primero, asegúrate que eres guiado por su palabra. Segundo, asegúrate que estás dentro del propósito. Y tercero, muy importante, asegúrate de que estás rodeado por personas de fe que se han atrevido a creerle a Dios. El apóstol Pablo dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando tú te rodeas de cristianos de necesidad, te van a ahogar tu capacidad para recibir el propósito. Cuando tú te rodeas de cristianos religiosos que solo valoran el cargo en la iglesia pero hablan mal del pastor, que hacen oraciones bonitas pero con esa misma boquita maldicen a sus hermanos, que tienen dones y talentos tremendos pero son orgullosos y soberbios,
cuando tú te rodeas de ellos, indefectiblemente vas a terminar siendo como ellos. Pero son buena gente, pastor. Yo no tengo problema con eso. Es que el gran problema de la iglesia cristiana es que está llena de personas buenas pero incorrectas. Son buenas, pero están en el lado de la necesidad y no en el lado del propósito. Y estar en el lado del propósito te hace la persona correcta, mientras Dios te convierte en una persona buena. Pero estar en el lado de la necesidad siempre te hará una persona incorrecta. Y eso es lo que dice el escritor del libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Déjame leerlo en favor tuyo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que el día se acerca. Déjame repetírtelo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Diga conmigo, estimularnos. Tú te tienes que rodear de hombres y mujeres de fe que te estimulen al amor y a las buenas obras, porque de lo contrario vas a dejar de congregarte, como muchos, incluidos ellos, tienen por costumbre. Está lloviznando, ay, hoy no vayamos. Ay, me dolió la barriga, hoy no vayamos. Pero se tragó una frijolada a las 11 de la noche, ¿cómo quiere que no le duela la barriga? Mi amor, vamos para la iglesia. Ay, sí, ¿tú quieres ir? Ya es una persona incorrecta, no le sigas la conversación. Porque ¿sabes qué sigue? Una pregunta absurda. Sí, ¿por qué? ¿Tú no quieres? No, yo sí quiero. Sí. Ay, no, tengo como gripa. Y mira, va como a lloviznar y están sudando debajo de las cobijas. Son personas incorrectas que no te van a estimular a la fe. Por el contrario, van a desestimular tu fe y vas a terminar siendo un religioso como ellas, y vas a dejar de congregarte como ellas tienen por costumbre. Solo quien valora la palabra de verdad se congrega de verdad. Y como dijo el profeta, al que le caiga el guante, dile al que está a su lado, menos mal viniste hoy. Hijos, necesitamos rodearnos de hombres y mujeres de fe. Qué bonito que los matrimonios de la iglesia se relacionen con matrimonios de fe. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que los religiosos se relacionan con los religiosos y terminan hablando mal de todo el mundo, incluyendo a su servidor. O sea, ¿tú crees que es correcto que cristianos se unan a hablar mal de otros cristianos? ¿Que cristianos se unan a hablar mal de los pastores? ¿Que cristianos se unan a hablar mal de las iglesias? Si tú no tienes algo bueno que decir, calladita te ves más bonita. Porque para hablar mal no necesitas cristianos, pero para hablar bien necesitas rodearte de aquellos que nunca olvidan la misericordia de Dios, que sacó del hoyo su vida, que sanó todas sus dolencias y que sació de bien su boca. De cristianos alineados con el propósito, que realmente quieren vivir la palabra. Considérense unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, porque el día se acerca. No busques más tu cristianismo por necesidad. No sigas viviendo un cristianismo simplemente para quitar las piedras del camino.
Vive un cristianismo para ver cómo mientras tú recorres el camino correcto, con la actitud correcta, la voz de papá te muestra cómo recorrer ese camino y cómo Él quiere quitar las piedras que te impiden avanzar en tu propósito. Dios quiere intervenir de manera sobrenatural en medio de tu ambiente natural. Y Dios sí quiere hacer milagros como los que hizo en la época de Josué, en la época de Pablo, en la época de Pedro. Dios sí quiere, porque el mismo espíritu que operó ayer es el mismo espíritu que está aquí hoy para sanar, para liberar, para restaurar, para levantar, para perdonar, para bendecir y para dar nuevas oportunidades. El problema no es que el espíritu sea el mismo. El problema es que el corazón de los cristianos de hoy no es el mismo corazón de los cristianos de la época de Pedro o de la época de Josué. Volvamos a las sendas antiguas. Démosle más valor a nuestro propósito que a nuestra necesidad. Comprométete con Dios y su palabra más que con tu necesidad y tu dolor. Porque tu necesidad y tu dolor son la consecuencia de no haber estado comprometido con Dios y con su palabra.